Por favor, tomen asiento. Vamos bastante atrasados y pensamos que es importante que se puedan hacer preguntas y discutir las ponencias. Mi nombre es Miguel Navasa y trabajo en el Hospital Clínico. Tenemos hoy la oportunidad de tener a grandes maestros míos, que me han enseñado muchas cosas en la medicina y que hoy nos van a presentar diferentes aspectos de las enfermedades autoinmunes colestásicas y del trasplante hepático. Sí que rogaría a todos los ponentes se ajusten lo máximo posible al tiempo. El primer de ellos es Albert Parés, es consultor senior del Servicio de Hepatología y nos va a presentar hepatopatías autoinmunes de presentación atípica. Por favor, tomen asiento y guarden silencio. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Xavier Forns por la amable invitación a participar en este curso de posgrado y también al moderador, al doctor Navasa. Mi conferencia va a basarse en hepatopatías autoinmunes de presentación atípica, pero básicamente mi intervención se referirá a aspectos relacionados con la hepatitis autoinmune, porque creo que existen algunas confusiones al respecto. En primer lugar, decir que fue ya hace 64 años cuando el doctor Waldenström describió el fenotipo clínico habitual de un paciente con hepatitis autoinmune y lo definió como una mujer joven con disfunción hepática e hipergamaglobulinemia. Esto es así, pero hay pacientes que no son ni mujeres ni jóvenes. Y desde entonces se han propuesto una serie de criterios diagnósticos y se han observado cambios realmente importantes respecto a la presentación de la enfermedad. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado caracterizada por la pérdida de tolerancia hacia los propios hepatocitos que produce una destrucción del parénquima hepático y que puede llegar a producir una cirrosis. Es importante señalar que algunas de las manifestaciones clínicas, histológicas, analíticas, se pueden encontrar en otras enfermedades hepáticas y que, por lo tanto, el diagnóstico suele ser por exclusión. En el curso de mi intervención pretendo incidir sobre aspectos relacionados con la prevalencia e incidencia, formas de presentación, tipos de hepatitis autoinmune, procedimientos diagnósticos y algunos relacionados con el pronóstico y el tratamiento. Vayamos a la incidencia. Esta es una enfermedad poco frecuente y en esta tabla le reflejo los datos disponibles hasta cierto punto muy recientes en una revisión de Liberal, donde se observa que esta enfermedad es más prevalente posiblemente en países del norte de Europa y Norteamérica y poco en otros países. Y el único dato existente en España es un estudio realizado en Sagunto por el doctor Primo. Debe señalarse que esta es una serie con pacientes de más de 14 años y, por lo tanto, quizá no refleje del todo la incidencia, pero vean que es distinta a la referida en otras partes del mundo. Decíamos que era una enfermedad que parecía que era cada vez más prevalente. Y esto pretende reflejarse en este gráfico, donde se señalan por periodos de tiempo la presencia de nuevos casos de hepatitis autoinmune en nuestro centro. Ciertamente hay un predominio de sexo femenino, pero fíjense que a medida que nos acercamos al tiempo actual, cada vez hay más casos de enfermedad. Estamos diagnosticando más pacientes. ¿Por qué razón? ¿Porque somos capaces de diagnosticarlos antes o es porque hay una mayor incidencia de la enfermedad? Y esto, en una publicación reciente de este año, en Journal of Hepatology, un grupo danés ha podido demostrar que efectivamente la enfermedad va aumentando en cuanto a incidencia y además que la enfermedad se da
en dos picos de edad. Un pico quizá el más conocido, pacientes jóvenes, pero también en pacientes de mayor edad, pacientes entre 55 y 75 años. Por lo tanto, no debemos olvidar, atención, también en los pacientes mayores y también en varones puede desarrollarse la enfermedad. La presentación es muy variopinta y va desde formas asintomáticas, de formas de una hepatitis crónica como era la forma habitual de conocimiento. Existen formas fulminantes que requieren un trasplante hepático y yo quisiera señalar particularmente la forma de presentación aguda. En este gráfico les presento los datos de la serie que hemos recogido recientemente en nuestro hospital de una cohorte de 120 pacientes con hepatitis autoinmune. Y aquí se les reflejan los datos de niveles de bilirrubina, de transaminases y protrombina. Fíjense ustedes que hay una amplia variación. Ciertamente, la mayoría de los pacientes tienen unos niveles de bilirrubina normal, pero alrededor del 35% de pacientes tienen bilirrubinas sobre 5 miligramos. También fíjense que muchos pacientes tienen niveles de transaminasas poco elevadas, pero muchos tienen transaminasas sobre 10 veces los valores normales. Y, por otra parte, hay un número no despreciable de pacientes que tienen indicadores de insuficiencia hepatocelular con una disminución del tiempo de protrombina. Y esto se ha quedado atascado. No. Se acompaña también de un frecuentemente y casi constante un aumento de gamma-globulinas y en algunos casos, cuando hay insuficiencia hepática, de un descenso de la concentración de albúmina y en ocasiones, aunque pocas, hay un cierto componente colestásico. Han habido cambios en el curso de los años y esto pretende reflejarse en esta y en las próximas diapositivas. Aquí analizamos los pacientes, de los 120 pacientes, según periodos diagnósticos, 40 pacientes en cada grupo. Vean que para alcanzar 40 pacientes necesitamos más de casi 20 años, que luego ya conseguimos 40 pacientes en un periodo más corto y que en los últimos 5 años hemos conseguido otros 40 pacientes. En realidad, por lo tanto, esto es un reflejo de que la enfermedad es más prevalente. Pero un hecho notable también es que existen más pacientes actualmente con formas agudas, con niveles de bilirrubina elevados y con niveles de transaminasas muy elevados. Y esto es lo que pretende quedar reflejado aquí. En los pacientes más recientes tienen transaminasas más elevadas, tienen formas más agudas. Un hecho que quisiera señalar es que hemos intentado evaluar la posible asociación con fármacos. Atención, no hepatitis tóxica por fármacos, sino que estos pacientes tomaran fármacos. Y pueden ver que existen diferencias en que los pacientes en quienes hemos detectado que tomaban fármacos, algunos eran estatinas, pero también otros, eran pacientes que tenían una forma más grave de presentación de la enfermedad con niveles de bilirrubina más altos y con niveles de transaminasas más altos. Vamos ahora a tipos de hepatitis autoinmune y el procedimiento diagnóstico. De hecho, un punto clave para el diagnóstico de la enfermedad es la determinación de pruebas inmunológicas, básicamente de los anticuerpos antitisulares. Y aquí necesitamos los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos antimúsculo liso y los anticuerpos anti-hígado riñón, LKM. Estos 3 tipos de anticuerpos son la clave fundamental para el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, en la enfermedad, en la hepatitis autoinmune, existen además toda una serie de otros autoanticuerpos, algunos de ellos claramente relacionados con la enfermedad, pero que también pueden darse en otras enfermedades hepáticas, al igual que los anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y anti-LKM.
Aquí quisiera hacer una salvedad respecto a lo que yo creo que existe a veces confusión en cuanto al síndrome de solapamiento entre hepatitis autoinmune y otras enfermedades hepáticas autoinmunes. A veces se considera solapamiento en un paciente con CPP que tiene anticuerpos antinucleares. Esto no es así porque el 60% de pacientes con CPP tienen anticuerpos antinucleares, a modo de ejemplo. Pero los datos fundamentales son estos tres, como decía, antinucleares, antimúsculo liso y anti-LKM. Los diferentes autoanticuerpos nos permiten clasificar a dos tipos de hepatitis autoinmune. La más prevalente, la tipo 1, que se asocia a anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, también a veces con anticuerpos solubles para el hígado, el SLA, que en ocasiones incluso se ha contemplado que los pacientes con esta presentación, con este autoanticuerpo, serían una forma distinta de hepatitis autoinmune, pero hoy día se incluyen dentro del tipo 1. Y luego existe el tipo 2, que es menos frecuente, de alrededor de un 8%, y que estos tipos de hepatitis autoinmune se asocia con anticuerpos anti-LKM y anticitosol. Esto es más prevalente en Europa, se dice, pero esto probablemente sea un error, porque es que en Estados Unidos resulta que no utilizan una determinación de forma rutinaria de los anticuerpos anti-LKM, con lo cual podría ser que les pasaran muchos pacientes que tienen tipo 2. Esto tiene un interés relativo, pero sí que señalar que los tipo 2 es más frecuente en niños y además que generalmente requieren tratamiento de forma continuada, perpetua, porque cuando se retira el tratamiento hay un rebrote. Vamos a los pasos diagnósticos. Hemos dicho que la enfermedad es una enfermedad que se diagnostica por exclusión. Es necesario que descartemos otras enfermedades hepáticas. Y desde hace años, el Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune elaboró un baremo para establecer el diagnóstico. Un baremo que, como podéis ver aquí, es ciertamente complicado y de poca aplicabilidad, pero tenía utilidad para definir a los pacientes y para poder incluirlos en diferentes estudios. En el año 2008 se publicó un baremo simplificado que incluye estas variables que están señaladas en rojo. Incluye las gamma-globulinas o las inmunoglobulinas G, los anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y anti-LKM, la ausencia de marcadores de hepatitis virales y una histología hepática. Y mediante la utilización de estas variables, que son solamente 4, se puede establecer una puntuación según la ausencia, la presencia muy exagerada o la forma más o menos indeterminada, para poder establecer el diagnóstico de una forma bastante segura de hepatitis autoinmunitaria. Y con este baremo se puede establecer un diagnóstico de probabilidad cuando la suma de este baremo es igual o superior a 6 y de seguridad o definitivo cuando es igual o superior a 7. En realidad, este es un baremo que es claramente distintivo en la hepatitis autoinmune de otras enfermedades hepáticas y algunas de ellas con un componente autoinmune como la cirrosis biliar primaria y con un área bajo la curva, como pueden ver, muy alta, con una área pues, cercana a 1. Esto se ha validado en otros estudios, pero aquí partimos y yo quisiera incidir en un aspecto que puede ser práctico. En el baremo se incluye biopsia hepática. Cuando no se incluye biopsia hepática, podemos llegar a alcanzar hasta 6 de probabilidad. Y en realidad, el grupo de la Clínica Mayo pues, ha hecho una evaluación publicada recientemente, bueno, hace ya ahora 2 años y medio, en el Clinical Gastroenterology and Hepatology, donde evaluaron la histología de más de 250 pacientes con hepatitis autoinmune. Y como pueden ver, cuando en la histología habían datos compatibles o diagnósticos, se alcanzaban scores superiores a 6 en la mayoría de pacientes,
casi el 80% de pacientes. Y cuando las alteraciones histológicas eran atípicas, también había un baremo elevado en una elevada proporción. Esto cuestionaría la necesidad de hacer la biopsia hepática en todos los pacientes y mi opinión al respecto sería que posiblemente solo sea necesario en los casos en quienes el baremo no alcance un nivel de 6. Finalmente quisiera utilizar unos minutos para comentar algunos aspectos relacionados con el pronóstico y el tratamiento. La enfermedad tiene un tratamiento que consiste en la utilización de diferentes inmunomoduladores. La mayoría de pacientes responden al tratamiento, más del 80%, y tiene un pronóstico bueno. Estos son datos de la serie de la Corte de Barcelona. Como pueden ver, a los 15 años, pues el pronóstico es excelente. El 90% de los pacientes siguen vivos. Y esto ocurre en los diferentes periodos diagnósticos. Evidentemente, en el último no hemos tenido oportunidad todavía de seguirlos hasta 15 años. Y esto incluso es independiente de la forma de presentación. Formas de presentaciones agudas, atención, no formas fulminantes, tienen también un pronóstico excelente. Lo que determina el pronóstico más incierto o menos favorable es si los pacientes desarrollan cirrosis, porque como pueden ver, y es razonable, pues la probabilidad de fallecer o de trasplantarse es más elevada. Vayamos a aspectos terapéuticos. Existen básicamente dos guías clínicas, la de la americana y otras elaboradas en Europa. Y en estas guías clínicas se proponen tratamientos con monoterapia con prednisona o prednisolona o tratamiento combinado con prednisona y azathioprina. En realidad, estos son los tratamientos clásicos y que son eficaces, como decía, en la mayoría de los pacientes. Yo creo, y esta es mi impresión personal, que la utilización de 60 miligramos de inicio de prednisona puede ser excesiva debido a que los pacientes a las 2 semanas aparecen con un Cushing extraordinario, una hipertensión arterial y además pobres mujeres con vello facial y un aspecto básicamente deplorable y que disminuye su situación anímica. Existe la posibilidad de utilizar otros fármacos que tienen una acción parecida y con menos efectos adversos. Y este sería la utilización de budesonida asociada a azathioprina. Y de hecho, un estudio europeo demostró que la utilización de budesonida con azathioprina era incluso más eficaz que la utilización de prednisona más azathioprina. La cuestión incide en la posible utilización de budesonida aislada, sola, en monoterapia. Existen pocos datos al respecto, solo existen algunos estudios piloto y demuestran eficacia. Sería conveniente poder demostrar la efectividad de este fármaco. A nivel de experiencia personal, puedo comentarles que algunos pacientes que han sido tratados con budesonida monoterapia inicialmente tienen una buena respuesta, parecida o igual o mejor incluso que la prednisona o prednisolona y sin los efectos adversos de la budesonida. Atención, siempre en pacientes sin cirrosis, porque en los pacientes con cirrosis, debido al primer paso de este fármaco en el hígado, puede ser perjudicial. A pesar de que los fármacos van bien y que la eficacia es casi universal, esto, como sabéis, no se cumple siempre. Y cuando no se cumple, ahí tenemos un problema. Y tenemos un problema porque no tenemos fármacos suficientemente eficaces. Y decir que si los corticoides fallan, la budesonida no es la segunda opción. Pero sí que existen diferentes fármacos, pueden utilizarse anticacioneurínicos, el micofenolato, el genoxal, incluso hay algunos datos favorables en cuanto a la utilización de anti-TNF-alfa.
Esto puede ser una contradicción a veces porque también se ha comentado, se ha reportado que existen pacientes que han desarrollado una hepatitis autoinmune después del tratamiento con anti-TNF-alfa, pero también hay datos que indicarían que en algunos casos rebeldes o de falta de respuesta al tratamiento podría utilizarse esta opción. También quisiera que quedara claro tres conceptos respecto a la respuesta terapéutica. Remisión completa. Remisión completa representa desaparición de los síntomas, normalización, no menos de 2 veces los valores normales como en algunas ocasiones se ha propuesto. Normalización de las transaminasas, bilirrubina y gamma globulinas y además, evidentemente, normalización de la lesión hepática o llegar a una cirrosis inactiva. La respuesta incompleta es una mejoría parcial de la sintomatología y de las declaraciones analíticas a pesar de un tratamiento continuado largo de 2-3 años y que no haya empeoramiento. Y cuando esto no ocurre, evidentemente nos encontramos en un fallo de tratamiento y aquí tenemos un problema porque no está bien definido cuál es el procedimiento a seguir. Para finalizar, y a modo de sumario, quisiera que quedara claro que la hepatitis autoinmune es una enfermedad poco frecuente, pero que hay datos sobre que hay un aumento en la incidencia, que aparece en todas las edades, incluso en personas mayores de 60 años, sigue siendo más frecuente en mujeres, pero el 25% más son varones, que el espectro clínico es muy variable, que las formas agudas son cada vez más frecuentes, que el diagnóstico se basa en excluir otras enfermedades hepáticas, especialmente de origen viral o tóxico medicamentoso, que el baremo de diagnóstico simplificado aporta una notable ayuda diagnóstica y, finalmente, que la respuesta al tratamiento inmunosupresor representa que la supervivencia de estos pacientes es buena a largo plazo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas para el doctor Parés? Albert, yo te quería hacer una pregunta. La hepatitis autoinmune, que es cirrosis, que ya es en fase de cirrosis, tiene un mal pronóstico, o peor pronóstico, mejor dicho. ¿Se puede diagnosticar en base al FibroScan que un paciente con hepatitis autoinmune tiene una alta probabilidad de estar ya en fase cirrótica? Bueno, yo tengo mucha confianza al FibroScan. Pienso que es una herramienta extraordinaria que nos aporta una información muy relevante y que niveles altos de FibroScan superiores a 13-14 kilopascales muy probablemente indiquen que el paciente ya tenga una cirrosis. Sin embargo, quizá no está suficientemente establecido estos valores cuando existen las formas agudas, porque cuando existe colestasis, cuando existe ictericia, cuando existe pues, una citolisis importante, pues puede haber unos valores de FibroScan que no sean suficientemente fiables. Te querría pedir si tú pudieras definir lo que coloquialmente se dice es una hepatitis autoinmune en fase cirrótica quemada. Es decir, aquel que prácticamente es cirrótico con muy poca o nula actividad inflamatoria y si este paciente debe seguir recibiendo tratamiento inmunosupresor o no. Cuando la cirrosis está establecida y no existen indicadores de actividad, en el sentido de que las transaminasas son normales y existe una ausencia de incremento de gamma-globulinas, cosa que en un cirrótico pues, ya las tendrá la mitad de por sí, no es aconsejable seguir con tratamiento inmunosupresor. Pero también debo señalar que no es infrecuente que los pacientes a quienes se les retira el tratamiento pues hagan una recidiva de la enfermedad. Pero ciertamente cuando la enfermedad es cirrótica y no existen indicadores de actividad inflamatoria, yo creo que no es necesario hacer tratamiento inmunosupresor.
¿Ninguna pregunta? Sí, por favor. Sí, quisiera hacerte dos preguntas en relación al mantenimiento de la remisión cuando han disminuido las transaminasas. ¿Te parece mejor utilizar prednisona a dosis bajas como mantenimiento de la remisión o azatioprina a dosis bajas? Y la segunda, al finalizar el tratamiento, cuando uno lleva 3 años y el paciente ya está cansado de tomar el tratamiento y te pide a ver si se puede parar, sobre la conveniencia o no de realizar biopsia hepática antes de parar el tratamiento de forma definitiva. Respecto a la primera pregunta, yo creo que se puede utilizar monoterapia con prednisona y ir reduciendo dosis, cada vez dosis más bajas, y mantener al paciente con dosis prácticamente homeopáticas, que pueden ser 2,5 miligramos de prednisona durante como mínimo 2 años, o bien en algunos pacientes que tienen una respuesta básicamente de efectos adversos a la prednisona, o respuesta insuficiente con prednisona y han sido tratados con acetoprina, pueden seguir con acetoprina también durante un periodo de tiempo prolongado. Yo diría que no existen datos suficientemente favorables en un sentido o en otro. Esto es un proceso depende de la situación del paciente, depende de la comodidad para recibir un tratamiento u otro, y de la prevención que tengan a recibir corticoides, porque básicamente existe el concepto ya muy extendido que la cortisona es mala, incluso a dosis muy bajas, y en cambio la acetoprina, que puede ayudar a que los pacientes desarrollen procesos neoplásicos o trastornos hematológicos, esto parece que incluso a los médicos les importa menos. Por lo tanto, ambos brazos son posibles. Respecto a la necesidad de utilización de una biopsia, yo diría que existe una discordancia o falta de acuerdo en cuanto a su necesidad. Ciertamente, las guías clínicas proponen hacer una biopsia, incluso si el paciente ya está en activo desde el punto de vista bioquímico, y si resulta que todavía hay lesión hepática que indica inflamación, continuar el tratamiento. Esto es una cosa que está escrita, que nadie utiliza, y que probablemente hay otros indicadores que son la normalización de gamma-globulinas y de las transaminasas, que es mejor. Entonces, como que en todos los pacientes, todos, incluso los que tienen una biopsia normal al cabo de 2 años y les retiran el tratamiento, están en riesgo y en riesgo elevado de hacer una recidiva, lo más práctico es para el tratamiento, si el paciente se encuentra en condiciones, y monitorizarlo de una forma muy cercana, con el fin de detectar a la mínima una posible reactivación, y en estos casos suele más fácil controlarlo y con dosis menores de fármaco. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Y ahora que estamos todos más tranquilos, quería agradecer al doctor Xavier Forns la invitación a participar como moderador en esta mesa y al comité organizador. El doctor Javier Crespo es jefe de servicio del Marqués de Valdecilla de Santander y nos va a hablar de la colangitis esclerosante primaria. Javier. Muy buenos días. Yo también quería dar las gracias al doctor Xavi Forns por su amable invitación para hablar de un tema que a mí me ha resultado relativamente difícil su preparación, porque es una enfermedad que, como todos sabéis, es una enfermedad muy infrecuente. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad colestática crónica del hígado que se caracteriza por la inflamación, fibrosis y la destrucción de los ductos biliares intra y extrahepáticos que conducen a una cirrosis hepática. Como todas las enfermedades hepáticas que tienen un componente colestático, puede producir astenia, prurito, ictericia y en las fases avanzadas de la enfermedad produce cirrosis hepática, tiene cierta tendencia a producir hepatocarcinoma y en este caso una tendencia muy particular a producir colangiocarcinoma. Tanto la incidencia como la prevalencia de esta enfermedad parece que están en incremento en los últimos años. Probablemente este incremento se deba, como ha comentado antes el doctor Parés, no solo a un incremento real de la enfermedad, sino a un incremento del interés. En esta diapositiva, en esta gráfica, se ven el número de publicaciones que se refieren a colangitis esclerosante en los últimos años y también a la facilidad para el diagnóstico que tenemos en la actualidad. En cualquier caso, es una enfermedad infrecuente cuya incidencia probablemente no es superior a 10 casos
por millón de habitantes y año, y cuya prevalencia probablemente no es superior a 130 casos por millón de habitantes. Y igual que en otras enfermedades autoinmunes existe cierta graduación norte-sur. Aunque yo no voy a hablar de patogenia, porque voy a hablar fundamentalmente de las manifestaciones clínicas y de algunos aspectos del tratamiento, sí que creo que tiene cierto interés conocer dos pinceladas de la patogenia de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene una extraordinaria variabilidad fenotípica, es decir, tiene una gran variabilidad clínica, y los enfermos que tienen una colangitis esclerosante se parecen relativamente poco entre sí, y probablemente se parecen poco porque los mecanismos patogénicos que conducen a esta enfermedad, que producen inflamación, fibrosis y displasia del colangiocito a medio y largo plazo, probablemente actúan en múltiples sentidos, son multidireccionales y interaccionan entre sí. En cualquier caso, se han descrito múltiples alteraciones genéticas, algunas de ellas alteraciones genéticas relativamente comunes que comparten con la enfermedad inflamatoria intestinal. Recientemente se ha dado un papel cada vez más importante a la microbiota. La disbiosis que tienen estos enfermos es realmente característica. Un aspecto novedoso de la patogenia de la enfermedad lo constituye un tráfico anómalo de linfocitos T, debido a que existe una representación anormal de algunos marcadores de células endoteliales y de quimoquinas en el hígado que comparten epítopos con células del epitelio colónico. Existe una teoría tóxica de la hemostasis de los ácidos biliares que en ocasiones está inducida por factores genéticos y en otras ocasiones por factores ambientales. Y recientemente se ha postulado una teoría realmente atractiva, y es que la colangitis esclerosante primaria pudiera representar de alguna forma la manifestación biliar de la aterosclerosis. Pero bueno, sea como fuere, lo que yo voy a hablar fundamentalmente es de estos aspectos, de cuál debe ser guiar nuestra estrategia diagnóstica en la colangitis esclerosante y algunos aspectos de su tratamiento. Sin lugar a dudas, y en esto existe un acuerdo unánime en las diferentes sociedades, el diagnóstico inicial de la colangitis esclerosante primaria se debe efectuar mediante resonancia nuclear magnética. Las imágenes típicas de resonancia nuclear magnética nos muestran un arrosamiento del ducto biliar extra e intrahepático, y probablemente esto constituye el marcador más clásico de la enfermedad, aunque como hepatólogos a nosotros nos gustaría ver estas biopsias que son prácticamente definitivas de una fibrosis ductal concéntrica, esta típica fibrosis en capas de cebolla, que se ve aquí francamente bien y que por desgracia solo se observa en algunos pacientes. La práctica de una biopsia hepática está indicada en este momento en circunstancias muy concretas y solo se debe practicar cuando tengamos una sospecha muy fundada de colangitis esclerosante primaria, fundamentalmente intrahepática, con resonancia generalmente de no mucha calidad, que es normal, o cuando sospechemos que esta enfermedad se solapa con formas de la enfermedad como la hepatitis autoinmune que tienen un tratamiento diferente y un pronóstico mejor y que por lo tanto no pueden pasar desapercibidas. Del mismo modo, y aunque estábamos acostumbrados a las imágenes de la retrógrada solo tiene algunas indicaciones en el momento actual. Sabéis que la retrógrada tiene claros efectos secundarios y particularmente de estos pacientes y por lo tanto debe estar restringida a pacientes con alta sospecha de colangitis esclerosante primaria y resonancia normal, que generalmente son aquellos en los que hay colestasis, tienen resonancia normal y además tienen una colitis ulcerosa. Evidentemente, esta exploración se debe efectuar cuando tenemos que tomar muestras histológicas y, como es obvio, cuando tenemos que actuar terapéuticamente. Los autoanticuerpos que están presentes con frecuencia en esta entidad no tienen ningún valor diagnóstico y tampoco tienen valor ni para el seguimiento ni para el pronóstico de la enfermedad. Incluso los ANCA, que en alguna ocasión se les ha dado cierto protagonismo. Sin duda, debemos descartar una colangitis secundaria. No es muy frecuente la presencia de colangitis secundaria, pero tiene una enorme dificultad porque, como veis, el número de causas potenciales de colangitis esclerosante es muy amplia y yo creo que debemos prestar especial atención a tres causas: las colangitis bacterianas o, en nuestro medio son poco frecuentes, parasitarias de repetición, los pacientes que han tenido antecedentes de cole o coledocolitiasis, particularmente si han tenido cualquier manipulación de la vía biliar, y, como veremos luego, vamos a prestar un poco de atención a la enfermedad por IgG4, que cada vez tiene mayor relevancia. Otro aspecto que debemos abordar en el diagnóstico de la enfermedad es categorizar adecuadamente a los pacientes. Existen
por decirlo de alguna forma, 4 subtipos de colangitis esclerosante primaria, la típica, en la que hemos visto que afecta a los ductos biliares intra y extrahepáticos, una forma relativamente menor, que es la que afecta a los pequeños ductos y que tiene un pronóstico discretamente mejor que la que afecta al ducto biliar intra y extrahepático, una forma asociada a niveles elevados de IgG4, a la cual me voy a referir a continuación, y un síndrome de solapamiento con la hepatitis autoinmune que es particularmente frecuente en sujetos más jóvenes y en niños y que hay que prestar especial atención porque responde a corticoides, al contrario que las otras formas de la enfermedad que no responden a corticoides. Con respecto a la IgG4, esta enfermedad presenta algunos problemas notables. Primero, no se conoce con seguridad el dintel de IgG4, no se sabe con total seguridad cuál es la cifra normal de IgG4 en la población general, no en este grupo de pacientes. Parece claro que en todos los sujetos se debe valorar el nivel de IgG4 por 2 motivos. Porque existe un grupo de pacientes en los que sospechamos una colangitis esclerosante primaria que en realidad tienen una enfermedad por IgG4 y tienen un tratamiento diferente. Y dentro de los pacientes con una colangitis esclerosante primaria existe un subtipo de pacientes que tienen unos niveles elevados de IgG4 y que, al contrario que estos, que tienen un buen pronóstico, tienen un mal pronóstico. Y realmente, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un mes, que se ha publicado un artículo en Hepatology, la única forma de diferenciar estas 2 entidades era aplicar los criterios ISOR. Estos criterios son unos criterios que abarcan aspectos clínicos, aspectos histológicos y aspectos de imagen. Pero con esta nueva publicación, como digo, lo que han valorado es no solo los niveles de IgG4, sino la relación de la IgG4 con la inmunoglobulina de tipo 1. Y en este sentido, definiría 3 tipos de sujetos con respecto a la IgG4. Colangitis esclerosante primaria con niveles normales de IgG4, colangitis esclerosante primaria con niveles elevados de IgG4, que serían aquellos con un nivel de IgG4 entre 2,8 y 5,6, pero con un ratio bajo. Este conformaría un subgrupo de pacientes con colangitis primaria de mal pronóstico. Y después, por fin, habría un grupo de sujetos en los que en realidad no tienen una colangitis esclerosante, sino que tienen una enfermedad por IgG4 que debe ser tratada específicamente. Sin duda, esta enfermedad, que como os he dicho antes, presenta una gran variabilidad clínica. Algunos de los aspectos en los que tenemos que fijar son las enfermedades asociadas y, sin duda, la más característica es la colitis ulcerosa. Una colitis ulcerosa de curso atípico, porque suele tener inflamación pancolónica, pero leve. Esta inflamación pancolónica leve es más acusada en el lado derecho que en el lado izquierdo, como habitualmente es. Suele tener preservación rectal, algo que es muy infrecuente en las colitis ulcerosas no asociadas a colangitis primaria. Tiene un alto riesgo de desarrollo de cáncer colorectal, fundamentalmente en colon derecho y en formas planas que tienen dificultad para su diagnóstico, y es más frecuente que en otros enfermos con colitis ulcerosa la ileitis por reflujo. Y, por lo tanto, son algunas características que debemos prestar atención. Y muy recientemente se ha publicado un claro incremento del riesgo vascular en estos enfermos, con un aumento de la prevalencia de diabetes mellitus de tipo 1, tipo 2 y cardiopatía no isquémica, que es superior a los controles que han sido sus propios familiares de primer grado. Y esto avala, como dije antes, la teoría patogénica de que la colangitis esclerosante primaria pudiera, en algunos casos, manifestarse como ser la manifestación biliar de un problema isquémico relacionado con la aterosclerosis. Respecto a la clínica, no podemos olvidar la enorme potencial preneoplásico de esta enfermedad. Existe un riesgo de colangiocarcinoma cuyo riesgo relativo es de casi 160 veces por encima de la población general. Riesgo de cáncer de vesícula multiplicado por 30-40, un claro incremento del riesgo de cáncer de colon, en este caso solo en los enfermos que tienen colitis ulcerosa, probablemente un riesgo de hepatocarcinoma similar a otras enfermedades hepáticas cuando están en fase cirrótica, y es discutible si tiene o no un incremento del riesgo de cáncer de páncreas, porque con cierta frecuencia es difícil diferenciar colangiocarcinoma de cáncer de páncreas. Y como existe un riesgo muy elevado de enfermedad neoplásica, hay que hacer un cribado adecuado. En los enfermos con colangitis primaria hay que hacer una resonancia nuclear magnética anual, una colangioresonancia y
añadir un 19,9 con o sin CEA para descartar un colangiocarcinoma cuando vemos que existe algún índice de sospecha de colangiocarcinoma, fundamentalmente porque hay alguna estenosis marcada. Hay que hacer una CPR y hay que hacer citología. El problema de la citología es que es ampliamente o es muy específica, pero es muy poco sensible. Y para incrementar la sensibilidad en algunos centros, en muy pocos centros, se puede utilizar una técnica que es una citología de hibridación in situ, una técnica que se denomina FISH, que lo que hace básicamente es caracterizar las alteraciones cromosómicas que tienen esas células de forma rápida. Y de esta forma se ha documentado que los sujetos que tienen alteraciones cromosómicas y que no tienen criterios citológicos de colangiocarcinoma se comportan de forma idéntica a aquellos que tienen criterios citológicos de colangiocarcinoma. Probablemente lo que nos está diciendo esta técnica es dando un marcador diagnóstico precoz de colangiocarcinoma. Como existe riesgo de cáncer de vesícula, también hay que hacer un cribado. Se hace evidentemente utilizando la resonancia que hemos dicho antes o una ecografía. Si se detectan pólipos de un tamaño superior a 8 milímetros de diámetro, hay que resecarlos, hay que hacer una colecistectomía. Y si hay pólipos de menos de 8 milímetros de diámetro, dependerá de la función hepática. Si tiene una función hepática muy buena, se les hace una colecistectomía y cuando no es buena, se hace un seguimiento. Se debe hacer cribado habitual del hepatocarcinoma y cribado de cáncer colorectal en los sujetos que tienen colitis ulcerosa mediante la práctica de una colonoscopia cada 1 o 2 años, biopsias múltiples. Hay que recordar que las lesiones a veces son planas y son difíciles de diferenciar. Y hay que recordar que incluso en los enfermos trasplantados el riesgo persiste, incluso en aquellos enfermos en los que se ha hecho una colectomía en el estómago persiste el riesgo y no debemos olvidarlo. Respecto a la historia natural, existen modelos predictivos que nos permiten valorar el pronóstico de la enfermedad, que incluso están en la web, los podemos descargar en la web. Hay modelos predictivos que nos permiten valorar el desarrollo de varices esofágicas, la posibilidad de supervivencia en función de la disminución de la fosfatasa alcalina cuando les tratamos con ácido ursodeoxicólico. Pero lo que es cierto es que ningún modelo pronóstico nos va a medir de forma adecuada, valga la redundancia, el pronóstico de un individuo concreto. Son muy útiles para separar grupos en función de un tratamiento, son muy útiles para separar grupos cuando estamos valorando un determinado fármaco, pero son muy poco útiles en el individuo concreto. Respecto al tratamiento de la colangitis sclerosante primaria, el tratamiento global de la enfermedad, evidentemente, debe abordar el tratamiento de la colestasis, de la cirrosis y de las enfermedades relacionadas y todas sus consecuencias, pero este aspecto no lo voy a tocar porque llevaría un tiempo excesivo. Y voy a hablar solo del tratamiento que yo he llamado específico, cuando no hay tratamiento específico, porque no se conoce con seguridad la causa, de la colangitis sclerosante primaria, dividido en 3 áreas: tratamiento médico, endoscópico y de trasplante hepático. Probablemente el fármaco que se utiliza con más frecuencia es el ácido ursodeoxicólico y es el tratamiento, digamos, estándar de esta enfermedad. Y, sin embargo, existen notables incertidumbres con respecto a este fármaco. La guía americana desaconseja el uso de este medicamento. La guía europea no lo aconseja explícitamente. Parece que las dosis altas de hasta 30 miligramos por kilogramo de peso y día que se han utilizado en esta enfermedad son tóxicas. Es controvertido la potencial acción quimioprotectora y, por lo tanto, y a pesar de que hay algunos estudios que sugieren que los enfermos en los que se disminuye la fosfatasa alcalina cuando se tratan con UTCA tienen un pronóstico claramente mejor que aquellos en los que no responden, lo cierto es que el tratamiento con ácido ursodeoxicólico es cuestionable y por eso se están valorando la terapia con otros ácidos biliares como el Norudca. Como mencioné antes, hay una teoría patogénica que involucra la microbiota y la disbiosis de la microbiota y, por lo tanto, se han utilizado antibióticos a corto, a medio y a largo plazo, a dosis alta y a dosis baja, y sirva como ilustración este trabajo que se publica hace unos meses en Alimentaria, en el que se ve que la vancomicina a dosis altas y a dosis bajas es capaz de disminuir los niveles de fosfatasa alcalina y, por lo tanto, pudiera tener alguna implicación en su tratamiento. Desde hace más de 20 años se sabe que los fibratos son capaces de disminuir la fosfatasa alcalina. En principio no se sabía si esta disminución de la fosfatasa alcalina era de origen hepático o no, pero sí parece que es de origen hepático.
Y no es hasta hace unos pocos meses que se ha demostrado que estos fibratos disminuyen la concentración de fosfatasa alcalina porque mediante la estimulación de algunos genes influyen en el metabolismo de las sales biliares. Lo que sí se sabía desde hace tiempo es que el tratamiento con fibratos, el bezafibrato o el fenofibrato, disminuye los niveles de fosfatasa alcalina, disminuye los niveles de inmunoglobulina M y mejora el pronóstico en enfermos tratados con ácido ursodeoxicólico en diferentes enfermedades colestáticas. Y, por lo tanto, los fibratos probablemente debieran ser ensayados en este tipo de pacientes. El último aspecto al que voy a referir del tratamiento es el tratamiento adecuado de la estenosis dominante. Una estenosis dominante se define como aquella de menos de 1,5 milímetros del colédoco o menos de 1 milímetro de los hepáticos derecho e izquierdo. Hay dos conceptos que son muy importantes. Primero, no se debe actuar en todas las estenosis, sean dominantes o no, solo en las estenosis que tienen alguna consecuencia, es decir, cuando hay progresión de la colestasis, cuando hay colangitis de repetición, prurito intratratable o cuando no podemos descartar de ninguna otra forma un colangiocarcinoma sobreañadido. El tratamiento de estas estenosis dominantes es crítico, pero es difícil, no está bien establecido. Probablemente la forma ideal de tratarlos es una combinación de dilatación endoscópica más la colocación de uno o varios stents que se deben recambiar durante un periodo de tiempo poco definido. Y en lo que sí que es imprescindible, dos aspectos son muy importantes: utilizar antibióticos profilácticamente y durante unos días después de la intervención, y que la persona que lo haga sea una persona que tenga una elevada experiencia y elevada habilidad técnica, porque si no, está agravada con muchos efectos secundarios sobre la vía biliar. Y la anteúltima diapositiva que voy a poner es del trasplante hepático. Si el trasplante hepático siempre tiene dificultad para los hepatólogos, yo he puesto el juego de las 7:30, porque siempre nos parece que o no llegamos o que nos podemos pasar. El trasplante hepático en este tipo de pacientes es extremadamente difícil y yo diría que requiere una elevada experiencia. Las indicaciones de trasplante hepático se pueden subdividir en tres formas: unas indicaciones clásicas, las mismas que tendría cualquier otro paciente con una cirrosis descompensada; indicaciones específicas de la colangitis esclerosante, que serían aquellas que tienen que ver fundamentalmente con el tratamiento no adecuado, en este caso, de las estenosis dominantes o la progresión de la colestasis; y unas indicaciones cuestionables, que es cuando aparece displasia biliar sin signos de colangiocarcinoma o cuando aparece colangiocarcinoma, que para algunos grupos de trasplantes es una contraindicación formal y para otros los colangiocarcinomas incipientes pudieran constituir un grupo en el que el tratamiento mediante trasplante hepático pudiera estar indicado. Como resumen, los puntos claves, diría que respecto al diagnóstico de historia natural, el diagnóstico de esta enfermedad se establece mediante resonancia, que la biopsia hepática y la retrógrada solo se deben utilizar en algunos pacientes en situaciones muy concretas. Debemos medir siempre los niveles de IgG4, que la enfermedad, el fenotipo de la enfermedad es extraordinariamente variable y, por lo tanto, predecir la historia natural de los enfermos es muy complejo, que el tratamiento en este momento es un tratamiento que está controvertido, incluso el tratamiento con ácidos biliares está controvertido, que cuando tengamos dudas de si el enfermo tiene un solapamiento con la hepatitis autoinmune o que tiene una enfermedad por IgG4, debemos hacer un ensayo terapéutico con corticoides o inmunosupresores, que el tratamiento de las estenosis dominantes es crítico y que el trasplante hepático se debe indicar en las circunstancias mencionadas con anterioridad. Y, en mi opinión, y esto es una opinión personal, probablemente los pacientes que tienen una colangitis esclerosante primaria en estadios no iniciales deben ser tratados en un centro altamente especializado con endoscopia avanzada y unidad de trasplante hepático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Crespo. ¿Alguna pregunta para el doctor Crespo? Disculpar, pero entre la presbicia y los focos casi no veo nada. Javier, yo sé que solo dos preguntitas cortas. En estos momentos, desde el punto de vista práctico, ¿indicarías urso a un paciente con colangitis esclerosante primaria? Sí, yo en estos momentos creo que utilizaría ursodeoxicólico a una dosis de entre 13 y 15 miligramos por kilo de peso y día.
¿Utilizarías fibratos? No tengo experiencia del tratamiento con fibratos. Yo diría que probablemente en aquellos pacientes sin estenosis dominante, con una respuesta subóptima al urso, una combinación con fibratos sería adecuada. Pero yo creo que los fibratos merecería la pena hacer algún ensayo terapéutico bien controlado. Una de las cosas que produce más miedo cuando tienes una colangitis esclerosante primaria y a lo mejor está en lista por otras cosas y tiene que esperar, es que haga un colangiocarcinoma. En este subgrupo de pacientes, ¿tú indicarías un FISH, un brushing con FISH para descartar la aparición de displasia? Una pregunta difícil, porque esta es una técnica que se dispone en muy pocos sitios, ¿no? Yo diría que si al enfermo, por la estenosis, tú tienes una sospecha clara de que hay que descartar un colangiocarcinoma, sí le haría una retrograda y le tomaría citología. Si no hay nada que sugiera que está desarrollando un colangiocarcinoma, no se lo haría por el riesgo de la propia exploración. Los que lo hacen les dan prioridad por eso, cuando sale, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente presentación, que lleva por título Hepatitis por virus no hepatotropos en el posttrasplante hepático. El doctor Valentín Cuervas Mons, también conocido por todos ustedes, es catedrático y jefe de servicio de medicina interna. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Fons su amable invitación a participar a este curso de enfermedades poco frecuentes. El tema que me asignaron son las hepatitis por virus no hepatotropos en el posttrasplante inmediato. Y la primera pregunta que me hice es ¿hasta qué punto de frecuentes o de infrecuentes son estas manifestaciones? Si vemos lo que le espera a un paciente que se trasplanta, el 60 al 80% de ellos van a desarrollar al menos un episodio de infección. Esta infección, como su prevalencia como causa de muerte, afortunadamente va en descenso. En los últimos años su importancia es cada vez menor. Las infecciones van a tener un amplio abanico de manifestaciones clínicas, un amplio abanico de espectro etiológico, donde las causas más frecuentes son las bacterias, seguida de los virus, estoy hablando globalmente. La mayoría de estas infecciones se diagnostican mediante técnicas no histológicas y la mayoría de estas infecciones no afectan al hígado. Si tratamos de recomponer estas infecciones, el 80% de ellos se acumulan en el primer mes y tienen relación con el lecho quirúrgico, relacionadas directamente con la cirugía y sus consecuencias, y fundamentalmente por bacterias. En aquellos enfermos que se trasplantan por infecciones crónicas por virus hepatotropos, en los cuales no tenemos mecanismos para evitar la recidiva o la profilaxis es ineficiente, estas infecciones van a aparecer de manera inmediata. Aproximadamente un 10% de los enfermos van a tener infecciones producidas por infecciones oportunistas que se acumulan entre el primer y sexto mes y que están producidas por hongos, están producidas por protozoos, pero fundamentalmente están producidas por virus no hepatotropos, que es a lo que le voy a dedicar los próximos 18 minutos. Estos virus hepatotropos producen infecciones sistémicas y la afectación hepática es variable. Hay tres grandes grupos de virus en los cuales debemos pensar. Los virus del herpes, el grupo de virus de herpes humano, los adenovirus, fundamentalmente o casi exclusivamente en población pediátrica, y un grupo que solamente lo he puesto en letra pequeñita, que he llamado virus exóticos, ya que solamente tenemos que pensar en ellos cuando el donante o el receptor proceden de esas zonas donde existen estos virus exóticos. Me voy a dedicar exclusivamente a los más importantes, que son los virus del herpes humano. Como todos saben, los virus del herpes humano son los causantes con mayor frecuencia de infección vírica en el ser humano. Hay 25 serotipos, pero solamente 8 de ellos pueden producir eventualmente afectación hepática. Los 8 serotipos, del 1 al 8, pues producen el 1 y el 2 afectaciones labiales o gingivoestomalitis o herpes genital. El 3, varicela zoster. El 4 produce el virus de Epstein-Barr, está asociado no solo a la mononucleosis, también a linfomas. El 5, citomegalovirus, produce un cuadro en la población general de mononucleosis-like. El 6 y el 7 no sabemos muy bien, aparte de la roseola, qué otra cosa producen.
y el 8 se ha involucrado con el sarcoma de Kaposi. Pues bien, de todos estos, y al cual me voy a dedicar casi exclusivamente, el más importante es el citomegalovirus. Todos estos virus tienen una serie de características comunes, y es que tras un primer episodio de primoinfección, que generalmente tiene lugar en la infancia, producen una infección latente que dura toda la vida. Esta infección latente puede reactivarse como consecuencia de situaciones de inmunosupresión, y la enfermedad, incluida la hepatitis, se puede producir tanto durante la primoinfección como durante la reactivación o también una reinfección en enfermos que tienen infección previa y se infectan por una nueva cepa de virus. Es importante tener en cuenta que los hepatocitos no son la diana de los virus del herpes humano y que la hepatitis no es una manifestación característica de los virus del herpes humano y que la hepatitis está causada fundamentalmente por daño citopático directo. Cuando vemos los pacientes con trasplante, las infecciones por estos virus no hepatotropos prácticamente se concentran entre el primer y sexto mes. Algunos, como el virus por herpes 1, que puede aparecer en las primeras 2 semanas, y casos infrecuentes de citomegalovirus tardío, pero como podéis ver en la diapositiva, casi todos se concentran entre el primer y sexto mes. El más importante de ellos es el citomegalovirus, y es un virus que tiene una distribución universal, con 2 características: que la seroprevalencia se incrementa con el paso del tiempo, que la seroprevalencia tiene relación inversa con el grado socioeconómico del país, pero un detalle importante, y es que en países como el nuestro, la mitad de los adultos jóvenes no han tenido jamás contacto con el citomegalovirus. Estos son datos de población española donde se ven la seroprevalencia de anticuerpos de clase IgG contra el citomegalovirus, que se incrementa conforme aumenta la edad del paciente. Pero ve que en adultos jóvenes, la mitad de ellos, y es un dato importante práctico, no han tenido contacto con el CMV. Un paciente trasplantado puede infectarse por estos virus a través del injerto para trasplante o de productos hemoderivados que procedan de un donante seropositivo, o también puede haber tenido una infección antes del trasplante como el resto de la población general. Hay 3 conceptos. El concepto de la infección latente, que se demuestra solamente por detección de anticuerpos de clase IgG sin detectarse replicación viral. Infección es cuando empezamos a detectar que el virus se replica mediante técnicas de PCR o antigenemia, pero el paciente no tiene ninguna clínica asociada. Y llamaremos enfermedad cuando existe replicación viral asociada a manifestaciones clínicas. Pues bien, en el paciente trasplantado, en aquellos que ya tienen una infección previa al trasplante, en estado de latencia, bien por el fallo del sistema inmune que produce la inmunosupresión, o bien por la respuesta inflamatoria que se produce durante el episodio de rechazo, se puede producir una reactivación de esta infección latente. Y tenemos que diferenciar 3 eventualidades distintas. Una infección, que es la infección que tiene un paciente seronegativo, la mitad de los donantes que se trasplantan, de los receptores que se trasplantan en España, que reciben la infección del injerto de órganos o de hemoderivados de un paciente seropositivo. Llamaremos reactivación cuando es un paciente que tiene contacto con el citomegalovirus, que la infección se ha reactivado durante el trasplante, y llamaremos reinfección cuando el paciente que ha tenido previamente contacto, receptor positivo, se infecta con una cepa nueva de citomegalovirus. Sea cual sea, la infección con replicación viral, incluso con grados de replicación viral escasa, se asocia en el trasplante a una serie de manifestaciones que llamaremos efectos indirectos, y cuando tiene manifestaciones clínicas, enfermedad, a una serie de efectos directos. Estas manifestaciones indirectas del citomegalovirus en el paciente con trasplante no se conoce bien, no existe evidencia, pero sí se sabe que tiene importancia. Y se asocia la replicación del CMV a infecciones oportunistas por bacterias y por hongos, ya que producen estado de inmunosupresión. Se discute si está asociada a mayor gravedad de la recidiva del virus C. Se discute si está asociada o no al rechazo agudo, al rechazo crónico, a la diabetes de novo. Y se discute si está asociado o no simplemente a la replicación viral a mayor mortalidad. La mitad de los enfermos que se infectan van a desarrollar enfermedad, y la mitad de los pacientes que desarrollan enfermedad solo desarrollan un síndrome viral, un síndrome parecido a la mononucleosis, con fiebre, artralgias, con monocitosis y con linfocitos activados. La otra mitad va a desarrollar una infección invasiva,
Y en el caso del trasplante hepático, las dos manifestaciones más frecuentes son la gastrointestinal seguida de la hepatitis, y un mínimo porcentaje de pacientes desarrollan infecciones invasivas sistémicas. ¿Y qué importancia tiene esta? Pues el único trabajo que he encontrado en la cual describe de una manera, analiza específicamente la incidencia de hepatitis por citomegalovirus en trasplante, es este trabajo alemán de hace 12 años. Analizan 1.146 pacientes que se trasplantaron entre los años 88 y 2000, pacientes que no habían recibido profilaxis específica contra CMV, y encuentran que solamente 24 pacientes desarrollan hepatitis. Luego la incidencia en ausencia de profilaxis es baja, un 2%. Es un dato importante que 3/4 partes de ellos, el 75%, eran pacientes seronegativos que recibieron un injerto de un donante seropositivo. Y la incidencia en este grupo de riesgo era alta, un 5,2%. 25% restante eran reactivaciones de receptores CMV positivo y la incidencia de hepatitis en este subgrupo era baja, un 0,7%. La hepatitis aparecía entre la 4ª y la 8ª semana. El 96% de ellos era afectación uniorgánica exclusiva y en el 4% restantes la afectación hepática transcurrió en el curso de una infección diseminada. Manifestaciones clínicas en esta serie: fiebre alta, hipertransaminemia e hiperbilirrubinemia. Esta entidad tiene una obligatoriedad de diagnóstica histológica mediante biopsia hepática, ya que la detección de infección per se no significa, ya que la replicación viral es relativamente frecuente en pacientes trasplantados. El diagnóstico de infección se realiza mediante detección de viremia. Menos importante es la detección de la antigenemia. Se prefiere la detección de viremia mediante PCR cuantitativa. Y es importante tener en cuenta que la detección mediante serología IgM y CMV puede dar falsos positivos por reacción cruzada con el virus de Epstein-Barr. Es imprescindible para llegar al diagnóstico de certeza diagnosticar y ver en la biopsia hepática los efectos de la invasión tisular por el virus. Hay unas imágenes típicas, citomegalovirus, hay células citomegálicas gigantes que con cuerpos de inclusión viral intranuclear e intracitoplásmico que produce la típica imagen de ojo de búho, infiltración portal, microaccesos e inmunohistoquímica. Esta es la típica imagen de una célula gigante con un cuerpo de inclusión viral, microaccesos lobulillares, polimorfonucleares rodeando el hepatocito infectado. Mediante técnicas de histoquímica se pueden ver los antígenos citomegalovirus y una microfotografía a menor aumento donde se ve mediante técnicas contra anticuerpos contra los antígenos citomegalovirus los hepatocitos infectados. Se han identificado una serie de factores de riesgo. En aquellos pacientes que son donantes, receptores negativos que reciben un órgano positivo, pueden recibirlo a partir del injerto y de los hemoderivados. Un concepto que quiero transmitir es que esta no es una eventualidad infrecuente en España y cada vez va a ser más frecuente. Estos son datos del Dr. Arias de una serie de pacientes con trasplante renal, pero se puede extrapolar a trasplante hepático desde el año 2005 hasta el año 2012. En rojo, pacientes que eran CMV positivo en el momento de lista de espera, va disminuyendo a lo largo del tiempo. En azul, los que eran receptores CMV negativos en el momento de inclusión en lista de espera, va aumentando hasta prácticamente el 40%. Y en amarillo, el 80% de los donantes eran seropositivos para CMV. Quiere decirse que la eventualidad de que encontremos un paciente CMV negativo que recibe un injerto CMV positivo en los programas de trasplante adulto es cada vez más frecuente. Se han identificado una serie de factores que facilitan la reactivación: receptores seropositivos, la coinfección por virus herpes 6 y 7, el estrés de la cirugía, la sepsis, la infección bacteriana. Se ha identificado una serie de factores de riesgo de enfermedad, concretamente la inmunosupresión con globulinas antilinfocitarias, OKT3 o homofetilmicofenolato y la reactivación de los virus herpes 6 y 7. Y un dato importante que se ha visto en los últimos años es que podemos disminuir la incidencia y la gravedad de estas infecciones mediante una serie de factores que disminuyen el riesgo: la detección de la inmunidad pretrasplante, la inmunosupresión con inhibidores de mTOR, sirolimus y everolimus, y la realización de profilaxis antiviral o tratamiento antiviral anticipado. El primer concepto es que la enfermedad y la infección son frecuentes, tanto más frecuentes en grupos de alto riesgo, donantes positivos, receptores negativos.
Pues bien, se ha demostrado que la profilaxis antiviral es eficaz para disminuir la incidencia de enfermedad y de infección en todos los grupos, incluidos los grupos de alto riesgo. Primer concepto, profilaxis antiviral, disponemos de ella de manera eficaz. Existen varias estrategias. Administrar esta profilaxis a todos los pacientes, profilaxis universal, restringirla solamente a aquellos pacientes de alto riesgo de desarrollar enfermedad, que son los pacientes donantes receptores negativos que reciben un órgano positivo, aquellos que han recibido preparaciones antilinfocitarias para el tratamiento del rechazo o aquellos que tienen episodio de rechazo. Y otra alternativa es realizar el tratamiento anticipado, es decir, detectar precozmente si existe o no viremia y tratar en aquellos pacientes que hay viremia antes de que desarrollen enfermedad. Se han utilizado multitud de agentes, pero los únicos que quiero recordar, porque son los admitidos y los más eficaces, son el ganciclovir intravenoso o el valganciclovir oral. La profilaxis es realmente eficaz y estos son datos de una revisión de la Cochrane donde demuestran que la evidencia de la literatura es que la profilaxis disminuye un 40% el riesgo de infección, disminuye un 60% el riesgo de enfermedad, disminuye un 75% la mortalidad asociada a CMV y disminuye casi más de un 30% la mortalidad general no asociada a citomegalovirus. Ambos fármacos, valganciclovir oral, que es un profármaco del ganciclovir, o ganciclovir intravenoso, son exactamente igual de eficaces para prevenir el desarrollo de enfermedad en todos los grupos de riesgo. Las estrategias tienen una serie de ventajas que solamente detectaré que las dos son exactamente igual de eficaces, pero la diferencia es en la simplicidad logística y en el coste de la monitorización o en el coste del tratamiento. Una pregunta que se ha contestado en los últimos en los últimos años es la duración de la profilaxis. Clásicamente la profilaxis era 100 días. En pacientes de alto riesgo se recomendaba 3 meses de profilaxis. Se ha visto últimamente que la prolongación en estos pacientes de la profilaxis hasta 200 días es eficaz para disminuir de una manera significativa la incidencia de enfermedad y de infecciones oportunistas durante el primer año del trasplante. Y en una prolongación de este estudio se ha demostrado que esta estrategia se mantiene su efecto beneficioso hasta el segundo año después del trasplante. Y actualmente estas son las recomendaciones que todos seguimos después de 3 documentos de consenso de sociedades de trasplante. Y es que en los pacientes hay que detectar siempre cuál es el estado serológico donante receptor. Si encontramos grupos de alto riesgo, donante positivo, receptor negativo, es obligatorio hacer profilaxis. La profilaxis se prefiere sobre el tratamiento anticipado. La profilaxis es recomendable que dure en estos grupos 6 meses en vez de 3. Y como fármaco es recomendable el valganciclovir respecto al ganciclovir intravenoso. En pacientes receptores positivos, que es un grupo de riesgo intermedio, se prefiere, por razones económicas y de estrategia, el tratamiento anticipado respecto a la profilaxis, exceptuando si administramos tratamiento con globulinas antilinfocitarias, en cuyo caso es preferible la realización de profilaxis. Y en los casos de bajo riesgo, donante negativo, receptor negativo, basta con hacer transfusión de sangre desleucocitada y no está aconsejable en la realización de tratamiento. Un dato esperanzador y es la posible utilidad de la vacuna. Hay datos ya publicados, y esto corresponde a un ensayo en fase 2, en los cuales vacunas que se desarrollan contra glicoproteínas con adjuvantes ha demostrado que es eficaz para producir título de anticuerpos de manera significativamente mayor respecto a placebo, tanto en grupos de receptores negativos como en receptores positivos. Y en la única experiencia que se tiene con esta vacuna, estos pacientes vacunados antes del trasplante precisaron menor uso de tratamiento antiviral y tuvieron menor incidencia de infección CMV después del trasplante. Tratamiento aceptado y recomendado en estos pacientes es ganciclovir al menos 2 semanas y como mínimo hasta que 2 muestras semanales consecutivas no detecten viremia. Como este fármaco se administra por vía intravenosa y el valganciclovir es un profármaco de absorción oral, prácticamente obtiene los mismos niveles de ganciclovir en sangre que el ganciclovir IV, se puede sustituir a partir de la primera semana por valganciclovir. Es aconsejable realizar profilaxis secundaria durante 3 meses y un seguimiento semanal durante 3 meses. Cambio de virus y van a ser solamente pinceladas, ya que estos sí que son todavía más anecdóticos, y es el herpes tipo 1 y tipo 2.
Solamente he encontrado 100 casos en la literatura. El 90% de ellos están producidos en pacientes inmunodeprimidos y el 70% de ellos están descritos en forma de hepatitis fulminante. Manifestaciones clínicas, fiebre, dolor abdominal y lesiones cutáneas con leucopenia y trombopenia. Luego, en esta eventualidad rara, tenemos que pensar si un paciente inmunodeprimido tiene dolor, tiene fiebre alta, tiene leucopenia, trombopenia, tiene lesiones cutáneas y se asocia a dolor abdominal. Hay hipertransaminemia con mínima elevación de la bilirrubina y la mortalidad es tremendamente alta. El diagnóstico se basa, aparte de la virología, en datos histológicos, ver la gran necrosis hepatocelular con mínima inflamación, las inclusiones virales intranucleares y la tinción con anticuerpos contra el antígeno específico o la cuantificación, la detección directa del antígeno mediante PCR. Tratamiento, aciclovir, y es una eventualidad, esta entidad tan rara que se aconseja el tratamiento a ciegas en aquellos enfermos que con hepatitis fulminante que se hayan descartado las causas más frecuentes y no tengamos etiología definida. Otra diapositiva para hablar de otros virus raros, que es el virus herpes 3, el producido de la varicela. También hay casos anecdóticos en pacientes con trasplante, solamente he encontrado 6, y las manifestaciones clínicas son iguales. Fiebre, dolor abdominal, lesiones cutáneas, características con una mortalidad elevada, y el diagnóstico debe basarse también en la identificación del virus de varicela zoster en inclusiones virales en la biopsia hepática. 2 diapositivas, y con estas acabaré, de un virus que es frecuente, pero que rara vez produce hepatitis, aunque sí produce infiltración hepática, que es el virus de Epstein-Barr, una seroprevalencia alta también en adultos. La infección se suele adquirir en la adolescencia o la infancia, permanece latente, se reactiva en situaciones de inmunosupresión y en pacientes con trasplante hepático, en situaciones de alto riesgo, donante positivo, receptor negativo, se asocia a la aparición de linfomas. Y estos linfomas, cuando están producidos por linfocitos del donante, sí pueden producir una proliferación con afectación hepática frecuente, puede haber masa sólida cerca del hilio hepático y puede haber infiltrados difusos, predominio, localización portal, que plantea el diagnóstico diferencial con rechazo. Y el diagnóstico también mediante detección del virus en el tejido. Una muestra de la infiltración de los sinusoides en el caso de Epstein-Barr, con mínima necrosis, realmente no es una hepatitis, y la tinción nuclear de linfocitos que infiltran los sinusoides y la hibridación in situ. Y ya para finalizar, y a modo de resumen, esta eventualidad de hepatitis por virus no hepatotropos es una eventualidad realmente infrecuente en los pacientes con trasplante hepático. Siempre tenemos que pensar como grupo más frecuente de esta infrecuencia los virus del grupo herpes humano, y dentro de ellos casi exclusivamente el citomegalovirus, con menor frecuencia el simple y el virus de Epstein-Barr. Siempre tenemos que pensar en esta eventualidad en situaciones de alto riesgo, donantes positivos, receptores negativos que reciben un donante positivo. Siempre esta eventualidad es obligatoria hacer profilaxis con valganciclovir durante 200 días. En el resto de los pacientes, tratamiento anticipado. Debemos sospechar una hepatitis por estos virus si existe una hipertransaminemia con hiperbilirubinemia. Cuando hayamos excluido otras causas documentadas de disfunción hepática, virus hepatotropos, complicaciones técnicas y rechazo, existan o no síntomas de enfermedad viral, y en el caso concreto del virus herpes simple y varicela zoster, si existe dolor abdominal y lesiones cutáneas. El diagnóstico, a diferencia de otros tipos de infecciones del paciente con trasplante, es obligatorio confirmarlo mediante técnicas que demuestren el efecto del virus en la biopsia hepática. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Cuervas Mons? Una pregunta corta. ¿Tú recomendarías, qué profilaxis, cuánto tiempo de profilaxis recomendarías en un paciente que es negativo para CMV y que ha recibido un donante positivo? ¿3 meses o 6? Las guías son 6. Los acuerdos de consenso y de 3 sociedades son 6 meses y se basan en ese estudio, en el estudio IMPACT. Luego, nosotros seguimos las recomendaciones de los consensos. El aspecto más importante de esta charla
es que esa eventualidad donante positivo, receptor negativo, que pensábamos que solamente existe en niños, ante nuestra sorpresa, es muy frecuente en adultos. Casi el 40% de esa situación va a existir. DES 30 o DES 60, que es tu pregunta, nosotros damos 200 días, o sea, los 6 meses, tienes que obligatoriamente testar la serología del donante y del receptor porque esta eventualidad es realmente frecuente en trasplante en adulto. ¿Cuántos CMVs tardíos pueden aparecer después de una profilaxis de 6 meses? ¿Igual que lo que uno espera o puede ser que más? Depende de lo que esperes. En realidad, la profilaxis lo que hace disminuye la incidencia y retrasa la aparición de la prima infección. Se describe que hasta un 10%, y más si son pacientes que les tratamos con micofenolato, como es lo habitual. Luego, respondiendo a tu pregunta, sin datos, el que hagas profilaxis te deja tranquilo durante los 6 primeros meses, pero ojo porque no te protege. Hay un 10% que tiene citomegalovirus tardío y hay que vigilarlo. Muy bien, Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la última presentación. Victoria Aguilera, de la FE de Valencia, nos va a presentar las alteraciones en el injerto hepático a largo plazo, hallazgos anatomopatológicos y su manejo. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer la amable invitación a participar en este curso de posgrado. Me ha tocado hablar la última, espero mantener la atención. Como todos ustedes saben, el trasplante hepático se ha consolidado como la mejor opción terapéutica para los pacientes con enfermedad hepática terminal, hepatocarcinoma y fallo hepático fulminante. En los últimos años hemos asistido a un aumento de los resultados de la supervivencia a corto plazo. Sin embargo, la supervivencia a largo plazo, analizado en las diferentes cohortes por años, apenas se ha modificado en los últimos años. De este hecho se deriva la necesidad de cuidar el injerto a largo plazo y este hecho pasa por el conocimiento de las principales causas de muerte de estos pacientes a largo plazo, que en la mayoría de los casos van a ir precedidas de alteraciones analíticas en el injerto. De hecho, al observar las principales causas de muerte de los pacientes que sobrevivieron más de 6 meses post-trasplante, en torno a un 50% de los pacientes en rojo fallecieron por causas infecciosas y por tumores, en concreto recurrencias tumorales y aparición de tumores de novo. Sin embargo, un porcentaje alto de pacientes fallecieron por complicaciones generales, en general eventos cardiovasculares que acontecen en el contexto de un síndrome metabólico con expresión hepática como el NASH, el rechazo crónico, otras causas, otras complicaciones hepáticas, el rechazo y la recurrencia no tumoral en el injerto supusieron un 42% de las causas de muerte, con lo que un diagnóstico adecuado y un tratamiento posterior va a poder modificar la supervivencia de los pacientes a largo plazo. En los trabajos que analizaron las alteraciones analíticas del injerto a largo plazo, el momento de realización de biopsia es variable según los estudios y se realizó entre el primer, el quinto y el 10º 20 año post-trasplante, y el porcentaje de pacientes en los que se observó una histología normal fue muy elevado y osciló entre el 27 y el 90% de los pacientes, incluso en pacientes con analíticas transaminasas estrictamente normales, siendo estas alteraciones mayores en los pacientes que tenían alteraciones de las enzimas hepáticas. Los principales hallazgos histológicos que encontraron todos estos trabajos fue, en primer lugar, la hepatitis C recurrente, que estuvo presente en torno a un 50% de los casos y que se estableció como una entidad diferente por la frecuencia de la indicación y por su relevancia. En segundo lugar, encontraron recurrencias de la enfermedad primaria, refiriéndose a las enfermedades de base autoinmune, que se situó en torno a un 10 y un 33%, entre un 2 y un 17% de las biopsias mostraban rechazos crónicos, en torno a un 10% problemas de colangiopatía, en torno a un 11% enfermedad por depósito de grasa y hasta entre un 11 y un 33% se observó una hepatitis de etiología desconocida o idiopática.
Por tanto, ante un paciente con una alteración analítica del injerto a largo plazo, deberemos, en primer lugar, conocer la historia clínica y realizar una anamnesis correcta, teniendo en cuenta, por supuesto, la etiología del trasplante, las características del donante, con sus serologías, que en ocasiones pueden afectar al injerto a largo plazo, cómo evolucionó el injerto a corto plazo y las características de la cirugía, cómo evolucionó la inmunosupresión, y en la anamnesis deberemos preguntar sobre la adherencia a los tratamientos inmunosupresores, el consumo de alcohol, fármacos de reciente toma, sobre la ganancia ponderal, la presencia de diabetes, dislipemia, etc. Y con ello, aparte de estos datos, deberemos apoyarnos con pruebas complementarias, entre las que la analítica, que nos mostrará un patrón más citolítico o colestásico, datos microbiológicos con serologías o cargas virales, datos inmunológicos, pruebas de imagen como la ecografía Doppler o la resonancia, y en casos en los que no hayamos dilucidado la causa de esta alteración, deberemos realizar una biopsia hepática. Y mientras que en el ámbito de la patología, en otros ámbitos de la hepatología, la biopsia hepática está perdiendo un poco su utilización debido a la disponibilidad de otras pruebas diagnósticas no invasivas, como la elastografía, en el ámbito del trasplante hepático sigue siendo fundamental tanto para la realización de biopsias de protocolo para seguimiento de estos pacientes como en el contexto de una disfunción analítica. En general, nos va a permitir detectar alteraciones inaparentes, incluso en pacientes que tuviesen analíticas normales, detectar recurrencias de las enfermedades de base e identificar sujetos a los que pudiesen ser candidatos a retirar la inmunosupresión en situaciones de toxicidad por los mismos. Hasta en un 50% de los pacientes, el resultado de la biopsia nos va a hacer modificar el tratamiento, como tratar el virus C o insistir en el tratamiento de los factores metabólicos o aumentar o disminuir la inmunosupresión. Y en un porcentaje también alto de pacientes nos va a predecir la progresión de las lesiones encontradas. Las principales causas de alteraciones del injerto a largo plazo se resumen en esta diapositiva. La primera, y de la que más me voy a referir, va a ser la recurrencia de las enfermedades de base. Otra causa de alteración del injerto va a ser el rechazo agudo tardío y crónico. Otras enfermedades que van a poder aparecer en el injerto, como la autoinmunidad de novo o la enfermedad hepática por depósito de grasa de novo, infecciones de novo como la hepatitis C, y en ocasiones vamos a encontrar hepatitis crónicas de causa desconocida. Otros problemas que también pueden dar alteraciones del injerto a largo plazo, como reactivaciones virales, como acabamos de oír en la charla anterior, o problemas biliares, no voy a hacer referencia por falta de tiempo. Algunos autores sugieren que la autoinmunidad de novo, la hepatitis crónica idiopática y el rechazo agudo tardío se englobarían dentro de un conjunto de alteraciones inmunológicas del injerto a largo plazo en distintos estadios de la enfermedad. A esto es a lo que voy a referirme a continuación. Esta tabla resume el porcentaje y la importancia de la recurrencia de la enfermedad, la recurrencia de las enfermedades de base en el injerto. Respecto a la hepatitis B, todos ustedes saben que hasta 1990 sí que fue un problema importante, pero que actualmente, debido a la introducción de los antivirales, el problema es nulo. Respecto a las enfermedades de base autoinmune, todas van a poder recurrir en el injerto en un porcentaje entre un 20 y un 50%. El diagnóstico en general es sencillo desde el punto de vista histológico, si tenemos el diagnóstico previo, y el tratamiento y el pronóstico en general son aceptables pese a la recurrencia. Respecto al alcohol, sabemos que va a poder recurrir entre un 10 y un 30% de los pacientes, en general en forma de esteatosis, y es rara la progresión a esteatopatitis y a cirrosis, y en general las complicaciones graves son infrecuentes. Respecto a la hepatitis C y a la enfermedad hepática por depósito de grasa, son las dos enfermedades que me voy a referir con más detalle. La hepatitis C, porque todos ustedes saben que recurre en el 100% de los pacientes, y en un porcentaje alto va a progresar a formas graves con el paso del tiempo, que ha sido hasta la fecha la principal indicación de trasplante en muchos centros, pero que sin embargo el futuro actual probablemente sea prometedor con los nuevos fármacos antivirales. En cuanto a la enfermedad hepática por depósito de grasa, también va a poder recurrir entre un 20 y un 40%, casi siempre en forma de esteatosis, siendo más rara la esteatopatitis y la cirrosis.
tras el trasplante, los factores de riesgo relacionados con la enfermedad primaria van a aumentar. Está suponiendo una indicación de trasplante emergente y quizá en el futuro pueda ser un problema terapéutico. Sobre la recurrencia de la hepatitis C, la biopsia hepática sigue siendo de vital importancia. En primer lugar, porque nos va a valorar la lesión secundaria a la reinfección, ya que existe una pobre correlación bioquímica e histológica. Y por otro lado va a ser importante, ya que nos va a descartar otras causas de disfunción del injerto, como son el rechazo, la hepatitis autoinmune o la existencia de una hepatitis colestásica fibrosante. Además, en función de los resultados encontrados, nos va a indicar la necesidad de tratamiento y nos permitirá monitorizar las alteraciones que puedan acontecer durante el tratamiento. En cuanto a la diferencia entre la hepatitis C recurrente y el rechazo, esta distinción sigue suponiendo un reto diagnóstico para los patólogos y los médicos dedicados al trasplante, porque en general van a compartir vías de desarrollo inmunológicas similares y el tratamiento de la hepatitis C va a poder desencadenar episodios de rechazo. Y además, porque hasta la fecha los estudios inmunohistoquímicos sobre marcadores de antígeno de hepatitis C o CD4 como marcador de rechazo no tienen una aplicabilidad establecida en la práctica clínica diaria. Todos en las revisiones sobre la hepatitis C recurrente y el trasplante, seguro que todos han visto en varias ocasiones esta tabla en la que se intenta distinguir aspectos anatomopatológicos entre la hepatitis C y el rechazo. La hepatitis C en general, el infiltrado es más mononuclear, mientras que en el rechazo es más mixto. La afectación biliar de pérdida de ductos y de inflamación del endotelio es más frecuente en el rechazo y no tanto en la hepatitis C. A nivel del lobulillo el infiltrado es más parcheado en la hepatitis C y más confluyente en el rechazo. Pero en la práctica diaria, pese a que esta tabla parece que estar clara, sigue siendo muy difícil saber en qué medida la lesión es solo producida por la hepatitis C o en qué medida hay cierto componente de rechazo. En función de este resultado, determinar la necesidad de un tratamiento u otro. La distinción entre la hepatitis colestásica fibrosante o el problema biliar se nos va a dar en algunos casos en los que la resonancia biliar no sea del todo diagnóstica. Sin embargo, desde el punto de vista anatomopatológico, la hepatitis colestásica fibrosante se va a comportar con un infiltrado inflamatorio portal escaso, con presencia de cuerpos acidófilos, con una colestasis importante, con balonización de los hepatocitos, están aumentados de tamaño y con una fibrosis perisinusoidal. Y en general se va a acompañar de una carga viral muy elevada. Y por otro lado, el problema biliar, el infiltrado portal va a ser predominantemente de neutrófilos y vamos a poder ver degeneración de hepatocitos, mucha colestasis similar a la hepatitis C y va a haber una proliferación ductular o colangiolar. En cuanto a la distinción entre la hepatitis C recurrente y la hepatitis autoinmune, la coexistencia de ambas entidades se ha descrito en dos contextos. En primer lugar, en una situación no relacionada con el tratamiento antiviral, en la que ambas entidades van a poder coexistir en un 15% de los casos, en ocasiones en asociación de autoanticuerpos positivos y inmunoglobulinas elevadas, y en otras ocasiones en contextos de inmunosupresiones bajas, traduciendo formas típicas de rechazo. Y otro contexto en el que nos lo podemos encontrar va a ser en el contexto de un tratamiento antiviral. En general, cuando ambas entidades coexisten, los trabajos lo han asociado con una mayor gravedad de la enfermedad. En el trabajo de Levitsky, publicado en Gastroenterology recientemente, estudió los factores que se relacionaban con el desarrollo de alteraciones inmunológicas durante el tratamiento. Y los pacientes que no habían sido tratados con interferón, que habían reducido la inmunosupresión antes de iniciar el tratamiento, que tenían unas fosfatasas alcalinas más elevadas o que habían reducido el tratamiento con interferón durante el mismo, tenían mayor riesgo de desarrollar alteraciones inmunológicas durante el mismo. Y que el impacto de los pacientes que desarrollaban esta entidad era claramente peor con respecto a los pacientes que no la desarrollaban.
En cuanto a la recurrencia de la enfermedad hepática por depósito de grasa, actualmente supone la 4ª indicación de trasplante y su incidencia está aumentando con el paso del tiempo, y sabemos que va a poder recurrir en el injerto entre un 20 y un 40% de los casos, ya que los factores que condicionaron la evolución a cirrosis por NASH van a persistir o incluso van a aumentar tras el trasplante debido al tratamiento inmunosupresor. Deberemos tener en cuenta si se trata de una recurrencia de NASH o si se trata de una NASH de novo, que en algunos casos no va a estar, a la que el diagnóstico previo no esté bien establecido, puede ser diferente. En los trabajos que han analizado la recurrencia de la enfermedad hepática tras el trasplante, podemos ver que la presencia de esteatosis al año del trasplante se sitúa en torno a un 15 y un 60% según las series, y esta disparidad parece estar en relación con las poblaciones estudiadas, pero sí que parece que con el paso del tiempo la esteatosis va a ir en aumento, incluso hasta más de un 50% a los 4 años. Sin embargo, el desarrollo de esteatohepatitis y de fibrosis parece que es más estable a lo largo del tiempo y que se sitúa tan solo entre un 6 y un 10% a los 4 años, tal y como podemos ver en la gráfica. En cuanto al impacto en la supervivencia de la recurrencia de la enfermedad hepática por depósito de grasa, parece que es escaso, siendo la supervivencia similar a la de otras indicaciones, si bien es verdad que carecemos todavía de estudios con un seguimiento a más largo plazo. El rechazo crónico también puede ser una alteración del injerto a largo plazo. Hasta 1990, antes de la introducción del tacrolimus, la incidencia era elevada. Sin embargo, actualmente se sitúa en un porcentaje bajo, en torno al 1 o el 3%, siendo mayor todavía en los injertos pediátricos. No parece que aumente con la edad y se va a tratar de un daño inmunológico directo sobre el endotelio vascular de las arterias hepáticas de mediano y pequeño calibre que no va a apreciarse en la biopsia hepática. En general, el patrón va a ser una alteración de predominio colestásico y desde el punto de vista anatomopatológico deberemos encontrar una ductopenia superior al 50% de los espacios porta, siempre que la muestra sea con al menos 20 o 25 espacios porta. Desde el punto de vista anatomopatológico, la ausencia de marcador del epitelio biliar con citocaractina 7, como podemos ver en esta diapositiva, será un marcador específico. Y desde el punto de vista del manejo, el aumento de la inmunosupresión o el cambio o el añadir será el tratamiento del mismo. El rechazo agudo tardío, quería hablar porque se trata de una entidad algo diferenciada del rechazo agudo celular, tanto por sus características anatomopatológicas y por el tiempo de aparición. Si bien el nombre de agudo no implica temporalidad, el rechazo agudo tardío parece que es más tardío que el rechazo agudo en sí en el trasplante. En general, el infiltrado es más mononuclear que no mixto como es en el rechazo agudo. Hay menos lesión biliar y de vénulas portales, más hepatitis de interfase y los cambios van a ser más centrales, siendo específica la lesión de venulitis central. Es importante su diagnóstico, ya que un tratamiento adecuado va a evitar la progresión a rechazo crónico. En cuanto a las enfermedades que pueden aparecer de nuevo en el injerto, quería hablar de la autoinmunidad de novo. Se describió por primera vez en el 78 en pacientes pediátricos trasplantados por otras causas no autoinmunes y la incidencia actual en adultos se sitúa en torno al 5%. Llegaremos al diagnóstico en el contexto de una elevación de enzimas hepáticas asociado a una presencia de autoanticuerpos positivos e inmunoglobulinas elevadas, con una histología compatible. El marcador, la presencia del anticuerpo antiglutatión S-transferasa parece que es un buen predictor de desarrollo de hepatitis autoinmune y en presencia del mismo el riesgo de aparición de hepatitis autoinmune va a ir aumentando con el paso del tiempo. Desde el punto de vista anatomopatológico, el infiltrado por células plasmáticas centrolobular en un 30 o un 50% y la necroinflamación centrolobular va a ser el marcador histológico más específico. La enfermedad hepática por depósito de grasa de novo también es una entidad que tendremos que tener en cuenta porque, como he dicho antes, todos los factores
relacionados con esta enfermedad van a estar presentes, incluso aumentados tras el trasplante. Si bien otras entidades como la hepatitis C o la resistencia a la insulina también se han relacionado con el desarrollo de la misma, la presencia de la manifestación anatomopatológica será sobre todo en forma de esteatosis, y la esteatopatitis también será más infrecuente, como pasa con la recurrencia del NASH, y llegaremos al diagnóstico ante la presencia de factores de riesgos metabólicos, la certeza de que hay una ausencia de recidiva enólica y unos datos histológicos compatibles. En uno de los primeros trabajos que describió la presencia de una enfermedad hepática por depósito de grasa de novo, el aumento del índice de masa corporal mayor del 10% respecto al índice de masa corporal pretrasplante fue el principal factor predictivo de desarrollo de la misma. Quería hacer un comentario muy breve sobre la hepatitis C en el trasplante hepático, ya que se va a poder manifestar también como una alteración analítica en los injertos a largo plazo. Se va a tratar de una infección por el genotipo 3, el virus del genotipo 3, y fue descrita por primera vez recientemente, siendo la incidencia en torno al 1,3%. La forma de presentación es en forma de elevación de transaminasas persistente, y solo un 32% de los pacientes van a ser sintomáticos, y el diagnóstico se va a realizar mediante PCR de RNA del virus C, tanto en sangre como en heces, ya que los test serológicos en el contexto del trasplante van a tener poca sensibilidad. Es importante pensar en ella y diagnosticarla, ya que un porcentaje alto van a evolucionar a hepatitis crónica e incluso a cirrosis, y porque el tratamiento tanto con interferón como con ribavirina durante un tiempo corto, entre 3 y 12 meses según las series, va a resolver la infección en un porcentaje muy elevado de pacientes. Ya casi para acabar, quería hablar de que en ocasiones encontramos formas de hepatitis crónicas del injerto de causa desconocida. Hablaremos de esta entidad cuando hayamos podido descartar otras causas bien reconocidas de disfunción del injerto, y será fundamental que no existan ni signos de rechazo ni signos de hepatitis autoinmune, porque en este caso no podríamos hablar de la misma. La prevalencia según las series se ha situado entre un 10 y un 50% en las biopsias de protocolo, y en ocasiones los hallazgos van a ser de difícil interpretación, aunque si bien es verdad que existe una posibilidad de progresión de la misma. Las primeras series que describieron esta entidad hablaban de una prevalencia entre un 10 y un 48%, y no hablaban de la posibilidad de progresión. Sin embargo, series más recientes sugieren que la prevalencia es entre el 1 y el 30%, pero que sí que en un porcentaje elevado de pacientes van a poder progresar a formas graves de formas importantes de lesión del injerto. También en ocasiones podemos encontrar hallazgos anormales anatomopatológicos en pacientes sin alteraciones analíticas ni clínicas, como puede ser una hiperplasia nodular regenerativa o una fibrosis perisinusoidal o una atrofia o congestión o dilatación, una toxicidad no reconocida por fármacos, que en ocasiones pasaba desapercibida en el control de los análisis habituales. Y ya para concluir, la mayoría de los pacientes con trasplante hepático y con una supervivencia prolongada van a tener alteraciones anatomopatológicas en el injerto. Los principales hallazgos anatomopatológicos van a estar en relación con la recurrencia de la enfermedad de base. Sin embargo, la aparición de enfermedades de novo, como hepatitis autoinmune o la enfermedad por depósito de grasa o infecciones de novo, van a ser también causa de alteración del injerto a largo plazo, que el resultado de las biopsias en estos pacientes en presencia de alteración analítica nos va a determinar iniciar tratamientos o aumentar o inmunosupresión o incluso retirar tratamientos inmunosupresores en casos de tolerancia o toxicidad a los mismos, y que sigue habiendo hallazgos anatomopatológicos de significado incierto. Y por último, para acabar, que la interpretación de la biopsia hepática por un patólogo entrenado para el diagnóstico de las alteraciones del injerto hepático sigue siendo fundamental para la toma de decisiones del clínico, y que una evaluación adecuada de las alteraciones del injerto podrá ayudar a mejorar la supervivencia a largo plazo de estos pacientes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para la doctora Aguilera?
un mini comentario. Acabas de decir básicamente que el hígado trasplantado no es inmortal, ¿no? No es inmortal. Quiero decir que el hígado trasplantado, si vamos mirando conforme pasan los años, van apareciendo lesiones. Una lesión no infrecuente puede ser la hiperplasia nodular focal. ¿Qué interpretación le das a esta hiperplasia? En ocasiones se ha asociado a la toma de fármacos, ¿no? Como la azatioprina, y en algunos casos, pues, cuando la encuentras, pues podrías plantearte el retirarla, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo al doctor Forns y a la AEH y a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones y por ceñirse al tiempo. Gracias a todos ustedes por su asistencia.